es Somos Todas, un espacio de conversación y análisis para las mujeres en todas sus diversidades. Acompáñanos, porque somos diferentes, pero compartimos historias. Ellas somos todas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Diana Velázquez, directora general de The Gender Tank. Me da muchísimo gusto poderlos ver, recibir una vez más en este podcast Somos Todas, un espacio que fue creado para que sea un lugar seguro, un lugar libre, para que muchas mujeres puedan tener un espacio para dar su voz, para que creemos ecos en conjunto, para que sigamos creando comunidad, para que compartamos experiencias, porque las experiencias de unas nos sirven a otras. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Para quienes es la primera vez que ven este podcast, les invito a que vean los episodios anteriores. Hemos hablado de cosas súper interesantes, hemos hablado ya de maternidades, hemos hablado de la violencia química, de la violencia ácida, cuáles son los retos legislativos que aún existen en nuestro país. Hemos hablado del autocuidado, de la congruencia con nuestro camino personal. Y hablando un poquito de autocuidado, yo quiero decir que tengo que disculparme porque del episodio anterior a este han pasado como 2 meses más o menos. Y eso fue porque ustedes saben que yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Entonces no podía seguir hablando de autocuidado y de salud mental y de salud emocional sin cuidar la mía. Entonces tuve un break ahí chiquitito. De eso vamos a hablar después en otro episodio porque fue una experiencia bastante interesante, pero creo que me pasé de dolce vita y de dolce farniente, pero ya después les platico. Sin embargo, ya estamos aquí en este tercer episodio de Somos Todas y es un episodio muy especial, muy importante, porque en nuestro país, por primera vez, vamos a elegir a más de 880 cargos a nivel federal. Va a haber elecciones extraordinarias del Poder Judicial el próximo 1 de junio y también se van a elegir más de 90 a nivel estatal. Entonces necesitamos estar informados. ¿Y qué creen? Van a decir, bueno, Somos Todas, ¿por qué? Porque en este proceso han levantado la mano, han dicho, yo quiero participar, mujeres súper comprometidas, mujeres poderosas, mujeres responsables, mujeres que sé que van a crear un cambio, porque estoy segura de que todas van a llegar. Las conozco a todas quienes hoy nos acompañan, se las voy a presentar en unos segunditos, pero las conozco de hace mucho tiempo, he coincidido con ellas en distintos puntos del camino y por eso me da mucho gusto que hayan atendido la convocatoria que hizo The Gender Tank en redes sociales. Y antes de empezar a platicar con ellas y de meternos un poquito más, a que yo les decía hace ratito, desde mi ignorancia, quiero preguntarles, porque sé que todas y que todos tenemos muchísimas dudas. Esto es un proceso que nunca se ha vivido. Antes de presentárselas, antes de iniciar, voy a leer una semblanza chiquitita, porque todas tienen un camino amplísimo, pero tenemos poco tiempo. La primera, y voy a empezar de izquierda a derecha, la primera, Cristel Pozas, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina. Ella es mamá, esposa, abogada, mediadora, docente y hoy consejera de la Judicatura. Licenciada en Derecho, maestra en Derecho de Amparo y a días de hacer un examen de doctorado en Derecho Procesal Constitucional. También es especialista en Derechos de la Niñez, Género, Discapacidad y Adultos Mayores. Es precursora de Justicia Abierta e Integridad Judicial y Ciudadanía. Perfecto, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Cristel. Danalia Argumedo, muchas gracias también por estar aquí, candidata a magistrada en material civil del Tribunal Superior de Justicia. Dana, como le decimos de cariño, es licenciada en Derecho con una especialidad en Amparo. Asimismo, cuenta con los grados de maestra en Derecho Procesal Constitucional y es doctora en Derecho. Ha cursado diversos diplomados en materia jurídica, política y de perspectiva de género. Tiene experiencia en el servicio público por más de 25 años y pues ya desde hace tiempo trabaja también, desde hace 10 años, ya es magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Zulema Martínez, muchas gracias también por estar aquí, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina. Ella ha fungido como presidenta del Instituto de Transparencia
integrante del Sistema Anticorrupción, directora general de la Contraloría, servidora pública en los 3 órdenes de gobierno con experiencia de más de 20 años, doctora en Administración Pública, maestra en negocios, licenciada en Derecho y en Relaciones Internacionales con 5 diplomados. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias también por venir, María José Bernal, candidata a magistrada en materia familiar. María José es licenciada en Derecho, maestra en Justicia Constitucional por la UAMX, doctora en Derecho y en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, profesora de la Facultad de Derecho de la UAMX y de la Universidad Autónoma de Baja California. Autora de más de 15 libros. Yo nada más quiero saber a qué hora, porque además también es mamá. Yo no tengo ni un hijo y no he hecho ni un libro. Ya me estresé, ya me dio mucha ansiedad. 20 artículos en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy honrada de que estén ustedes aquí y leo sus semblanzas. Yo, sin leerlas, ya las quiero, las admiro. Para mí son inspiración, las 4, muchas mujeres que me honro en conocer y en muchas de ellas llamar amigas. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí, ya me callo. Intenté hacerlo rápido porque las queremos escuchar a ustedes. Vamos a hacer esto como una charla, ¿no? Quiero que me platiquen un poquito. A ver, nada más dando un poco de contexto. Y ustedes son las expertas en lo que me equivoque, me corrigen. Todo esto empieza con una reforma judicial que se aprueba en septiembre del 2024. ¿Correcto? Esta reforma, entonces, dentro de muchas cosas, haciendo como un resumen, lo que yo estuve viendo son 3 cosas principales. 1, esta elección extraordinaria del Poder Judicial. Otro cambio es que se reduce el número de ministros, se reduce de 11 a 9, es la propuesta, y además la creación de nuevos organismos como el Tribunal de Justicia. De disciplina judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial, que es una figura que me parece que será bastante importante. A ver, sale esto independientemente de la controversia que se generó, que quién estaba de acuerdo, quién no, ya estamos aquí, ¿no? Ya, la reforma ya pasó, porque yo todavía escucho a gente que está todavía en que no, pero no debía de haber sido, ya estamos aquí. Ustedes cuando lo escuchan, ¿qué estaban haciendo? ¿Dijeron sí, yo me apunto o no? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que las impulsó o las motivó? A ver, empiezo aquí a mi derecha primero. Zulema. De acuerdo. Pues muchas gracias. Me da muchísimo gusto saludarlas, estar hoy en tu auditorio, contigo, con la gente que te ve y con, bueno, pues sí, estas mujeres maravillosas que yo también tengo la fortuna de coincidir y de que seamos amigas y compañeras de muchas batallas. Pues en efecto, yo también pienso que la reforma judicial, más allá de si hoy podemos decir que si es buena, que si es mala, ya está, ya existe, y yo le veo bondades. La primera que yo te quiero decir es la participación ciudadana, porque mucha gente no sabía justo ni siquiera qué hacía un juez, qué hacía un magistrado, la diferencia entre un ministerio público, y hoy ha sido una gran oportunidad para que nosotros nos podamos acercar a la ciudadanía y la ciudadanía se involucre. Entonces me parece ser que de entrada para mí eso es una gran oportunidad y es algo dentro de las cosas que a mí me motivó. El pensar en que puede ser un poder judicial distinto, visto desde una óptica diferente. Yo he tenido la oportunidad de participar en el Poder Judicial de manera externa, junto con el Poder Judicial hace unos meses, bueno, ya años, yo digo meses, pero no, ya pasó. Logramos que el Poder Judicial fuera el primero en el estado, en el país, en tener sus resoluciones de manera transparente en un portal. Entonces, de una manera más ciudadana, yo me he acercado al Poder Judicial y siempre, por supuesto, que es interesante ver desde perspectivas distintas la justicia, pero hoy la participación ciudadana me parece ser que es una gran oportunidad. Y pues otra cosa que nos tiene aquí es la gran participación de las mujeres. Hoy el 51% de los cargos está enfocado para mujeres. Entonces, es un momento en el que muchas mujeres tal vez no nos hubiéramos imaginado siquiera la posibilidad de poder pensar que podíamos ser magistrados o juezas. Seguramente nosotras sí, porque hemos estado en este ámbito político, pero para muchas otras era quizá un poco más complejo. Y entonces hoy es una gran oportunidad porque de todos los cargos que hay en el Estado de México, más de la mitad más uno, serán para mujeres. Entonces es una gran oportunidad que nos tiene aquí, además de otras que iremos platicando en el camino, pero también les cedo el micrófono a mis colegas porque ellas también tienen mucho que decir. Pero estos 2 motivos para mí son muy grandes, además de hablar de transparencia, austeridad y combate a la corrupción. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién me quiere decir qué las motivó?
Lo dejo abierto. Cristel. Perfecto, gracias. Mira, yo creo que primero decirte que es una gran oportunidad de vida, ya lo decía Zule, el que podamos darle forma a una reforma que tiene también bondades, ¿no? Y que tiene por primera vez, esta visión de que las responsabilidades sean tratadas desde un tribunal de disciplina. Y a mí me encantó la idea de decir, bueno, vamos a materializar una idea que en papel pudiera tener sus complejidades, sus contradicciones. Y la verdad es que me motivó mucho, pues lo más cercano de este tribunal de disciplina precisamente es el Consejo de la Judicatura. Y son los retos que nos hemos enfrentado todos los días en el Consejo de la Judicatura. El análisis estricto de las responsabilidades es muy confuso y de verdad es difícil. De repente enfrentarte entre si es una responsabilidad o fue una desatención procesal. Lo voy a decir así para que todos me entiendan, porque esto puede ser muy complicado. A ver, si tradúcenoslo a los que no somos abogados, ¿no? Sí. Porque... Imagínate que un abogado está atendiendo tu expediente y de repente, pues se le va por ahí un término, ¿no? Y dicen que para los términos... Término, ¿no? Una fecha. Es más, límite. nos dan 3 días para hacer alguna actuación procesal o promover algo, un documento, o explicarle cuidadosamente a la persona juzgadora algo, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de palabras muy sencillas. Y se le va el abogado. O se equivocó, o de repente en lugar de promover algo que te beneficia, pues no lo hizo. Tu mismo abogado te hace algo que no era tan bueno. Y tiene muchas justificaciones, ¿eh? Puede ser, por ejemplo, la carga de trabajo, puede ser que no sea especialista en el tema, puede ser que pues también se le complique, que tenga otras razones que no me voy a meter mucho en ese tema. Pero al final nos hemos encontrado en el Consejo de la Judicatura tantos y tantos expedientes que te das cuenta que en realidad había una solución que el código o la ley te daba a quejarte ante el Consejo. Y entonces esto es muy complejo, porque ¿en dónde queda esta oportunidad del juez de valorar todos los elementos del juicio, todas las pruebas, los testimonios, los documentos? ¿Y dónde es responsabilidad? ¿Dónde hubo un abuso de autoridad? ¿Dónde hubo una pequeña línea que no es clara y se cometió un acto contrario a la ley o una omisión? Tal vez omitió algo. Y esto es lo que a ti te lleva a decir, yo le quiero entrar a esto, porque lo he vivido. Sí, y porque necesitamos reglas claras. Porque necesitan los servidores públicos saber cuándo sí y cuándo no. Pero no nada más el servidor público. También lo necesitan las personas que promueven estas quejas. Y hoy por hoy necesitamos una ley de responsabilidades del Poder Judicial, que sea un traje a la medida del Poder Judicial, porque tenemos una ley de responsabilidades con visión del Poder Ejecutivo. Que es muy distinto. Por supuesto. Son 2 mundos distintos. Y entonces me motiva muchísimo esta oportunidad de crear de cero, de innovar, de, por supuesto, poner todas nuestros años de experiencia, de estudio y de pasión por el servicio público y que sea la gran oportunidad a las personas para que verdaderamente sean escuchadas. Eso fue a mí lo que particularmente me movió en una oportunidad histórica, porque es implementar la reforma. Perfecto. Y ahora, en esta parte que dices, que la gente, escuchar a la gente, ¿cómo va este tema de la participación ciudadana? Porque por ahí afuera de repente hay quien dice, la gente no va a participar, o hay quien dice, no salgan a votar. ¿Quién me quiere decir? Bueno, a ver, José. yo primero estaba yo pensando en la pregunta anterior, perdóname. Pero bueno, va de la mano. El tema de la participación, pues es importantísimo. En un tema familiar, pues y ahorita respondo la motivación, pero a ver, 1 de cada 10 personas más o menos, es una cifra que escuché ya no tan reciente, 1 de cada 10 personas vamos a tener un juicio familiar. Es la materia más recurrente, más de 1 millón de expedientes anuales ingresan en el país, ¿no? Entonces yo cuando me acerco con la gente, que de repente pues hemos visto de todo, ¿no? Pues nos ha pasado en la campaña de todos, ¿no? Yo llego y digo, buenas tardes, señora, mire, y mi volante, y me presento, y la señora así, ¿ah? Y yo, señora. Y así, yo le decía, oiga, espero que a usted no le interese el tema ni de un divorcio, ni de una herencia, ni de ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Es un tema que por 2 razones creo que la gente debería de participar. Primero, porque estadísticamente hay muchas probabilidades de que nuestra familia, amigos, yo creo que familia de sí. Que nosotros mismos. Sí, tengamos una problemática que tengamos que ir a un tribunal. ¿Qué mejor, no?
que tener esta oportunidad que hoy se da de ejercer nuestro derecho al voto de una manera responsable e informada. Y la otra, porque como ciudadanos muchas veces nos quejamos de que no nos gusta, ¿no? Es que las autoridades no hacen, es que este poder está mal, el otro poder también está mal, el otro también está mal y todo está mal. Pero yo pregunto, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos? Toluca es uno de los municipios con mayor índice de violencia y tú lo sabes, ¿no? A ver, pero eso no tiene que ver con las autoridades. Tiene que ver con que nosotros no estamos haciendo bien las cosas desde adentro, desde nuestra familia. Entonces, por eso creo que es la razón suficiente para que nos participemos todos y salgamos a votar, porque entonces después nos vamos a quejar y ya nada se va a poder hacer. Me parece que es muy, muy válido este ejercicio. Como todo, creo que tiene pros, contras, evidentemente es el primer ejercicio. Sería absurdo pensar que todo va a salir perfecto, pero creo que entre las cosas que se deben de rescatar, pues es esto, ¿no? Que hoy está abierta una participación ciudadana en temas que no son ajenos, ¿eh? O sea, hay algunos temas de una gobernadora que son ajenos un poco a la ciudadanía o de un diputado que diga, bueno, esa ley, ¿cómo? O sea, aquí es la familia, es sí, ¿no? tu patrimonio, tus cosas del es día a día. La libertad de tu familiar. Entonces, creo que el tema es muy cercano a la gente. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados. El Poder Judicial estaba un poco lejano por obvias razones. Creo que eso es importante. Creo que sí lo estamos viendo mucho más cercano. Muchas gracias. Creo que sí lo estamos viendo mucho más cercano. A ver, ahí tengo una duda. Más cercano, vamos a votar, pero sabemos qué es lo que vamos a votar, porque hace ratito decían, bueno, la gente, ¿no? Zulema, nos decías, la gente ya sabe, bueno, un juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro, ministra. Realmente lo sabemos. Entonces yo esto, como dije que iba a ser un episodio informativo, a ver, te tocó. Bueno, Ya, y todos nos ayudan, así como en la clase de dedazo. Motivación, si quieres, me la puedes decir, Sí, pero sí. además, así de manera muy breve, ¿no? Así, palitos uno. ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un ministro? ¿Y qué hace un magistrado? ¿No? Magistrada, ministra, jueza. Es que no le puedo dejar de decir. Mira, gracias Dianita primero por la invitación. Es un honor estar aquí ante ustedes con amigas, grandes amigas y mujeres valiosísimas en la materia de derecho y también en la vida personal, ¿no? Mira, ¿qué me motivó? Yo lo defino muy simple. Me motivó el seguir sirviendo a la ciudadanía. Yo siempre he pensado que el ser servidor público, el poder impartir justicia, que es mi caso, que llevo 10 años, no es nada más una chamba, no se hace por dinero. Esto es una vocación. ¿Y qué crees? Con la vocación las personas nacemos. Si no traes la vocación de servir, pues no sirves para eso, ¿no? Entonces, cuando vi la posibilidad que sale todo esto de la reforma, pues la verdad me emocionó muchísimo. ¿Por qué? Porque vi una apertura más para poder seguir sirviendo a la ciudadanía, a las mexiquenses y a los mexiquenses. Yo te platico muy breve. Yo durante 10 años que he sido magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa, literalmente he sido una magistrada de puertas abiertas. Y lo digo literalmente porque mi puerta siempre está abierta por 2 razones. La primera, que no es la más importante, tampoco la menos importante, es porque hace mucho calor y no hay ventilación. Entonces la gente siempre está muy acalorada. El personal que me acompaña está muy acalorado, ¿no? Y la segunda, que es la principal y es el eje rector de mi trabajo, es porque va gente que no es nada más de Toluca. Mi jurisdicción abarca efectivamente 67 municipios. Entonces mi pensamiento es, si la gente viene de tan lejos y yo estoy aquí porque yo trabajo ahí y estoy diario, pues no necesitan una cita para que yo los pueda recibir. Que pasen de una vez a escucharlos y resolver. Que eso es ahorita lo que se está moviendo mucho en la reforma, ¿no? Pero que yo a la vez pienso, pues esto no es moda, ¿no? Muchos han querido colgar en el tren de, es que la reforma judicial va a cambiar todo esto. Sí, sí lo va a cambiar, pero lo va a cambiar en aquellos que no han sido honestos, que no han sido transparentes, que no han sido imparciales. Pero habemos, en mi caso, magistrados, jueces, amigos, que han estado al 100% ahí, con una justicia transparente, clara, imparcial y cercana a las personas. Ese es mi punto de vista y por eso decido subirme a este tren y participar, porque creo que puedo seguir aportando en mi estado. Creo que puedo seguir aportando con las personas todos los días, de ser una magistrada abierta, cercana, con sentencias ciudadanas, con sentencias que la gente pueda entender, que un niño de 12 años... Eso es bien importante, ¿no? Porque Justo. sí utilizan ustedes un lenguaje muy distinto, ¿eh? Pero chécate ahí, Dianita, y perdón que te interrumpa. Por ejemplo, en mi caso, 10 años en colegiación, me ha tocado de todo. Esto de las sentencias ciudadanas. Las sentencias ciudadanas ahorita están muy de moda, pero ¿qué crees? Yo llevo 10 años intentando
y voy a seguir en la línea intentando hacer sentencias ciudadanas. Y he tenido compañeras y compañeras. ¿A eso se refiere una sentencia ciudadana? Es que tenga un lenguaje mucho más claro, como que se viralizó de un juez que le hizo a un niñito, ¿no? Que le dijo, esto significa que vas a estar con tu papá porque no sé qué, algo así. Hay sentencias en lenguaje ciudadano y sentencias de fácil lectura, pero la idea es buscar y encaminar a que tengamos las dos circunstancias en una misma. Es que va muy de la mano una sentencia ciudadana porque de ahí sale la de fácil lectura. O sea, es una misma sentencia. Claro. Y esto quiere decir, lo defino para dar la oportunidad a mis compañeras, es una sentencia que es de fácil lectura te la puede entender un niño de 12 años. Porque los expertos en comunicación dicen que una comunicación extraordinaria es la que cualquier niño de 12 años te la puede entender. Okay. Entonces, esto quiere decir una sentencia ciudadana es abierta, que tú, yo, cualquiera que no sea abogado o sea abogado pueda entenderla. Entonces, esta complejidad, la que yo te estaba hablando hace rato, la saco a colación porque yo llevo 10 años tratando de trabajar así y me he encontrado en el camino compañeras, compañeros que me echan para atrás mis sentencias porque dicen que no trae el suficiente tecnicismo que deben de llevar. Oigan, y perdón que interrumpa, pero bueno, ahora con esta reforma, eso también vamos a intentar que cambie. Eso me parece maravilloso. A ver, pero no me han dicho, juez, ¿cuál es el principal tema? Es que se los tengo que... Sí, porque allá afuera, porque ¿saben qué? He visto por ahí una persona que conozco que se salió, igual es candidato, y se salió a la calle a preguntar y la gente 9 de cada 10 no sabía. Que a mí no me gustó ese ejercicio que hizo porque como que siento que de repente ridiculizas un poco, ¿no? Y pues no todos estamos... Y que no tienen por qué saberlo, ¿no? O sea, necesariamente las personas que no van a un juzgado, ¿por qué tendrían que saber? A ver, pero es muy sencillo. Tú que das clases pedagógicamente, juez. A ver, muy rápido, o sea, ¿cómo para sería? Las personas, cuando tienes una problemática en diversas materias, ¿no? Porque hay jueces de muchas materias, vas y contratas un abogado. Ese abogado te dice, a ver, voy a hacer tu demanda y la voy a ingresar a un juzgado, que el juzgado es donde están los jueces. Depende, por ejemplo, si es familiar, si es civil, si es laboral. Y entonces ingresa tu demanda a un juzgado donde el jefe es un juez. Y después de un proceso que marca un código procesal, ¿no? De la mano con derechos humanos, una constitución, que eso no va a cambiar, pues se hace todo el procedimiento, las etapas procesales que hay marcadas, ¿no? El desahogo de pruebas, testimonio, bla, 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 bla. Y después al final de eso viene una sentencia. Esa sentencia es el dictado final que hace de tu problemática un operador jurídico, que es el juez y es el que la firma, y entonces ahí ya se queda firme. Y ahí es cuando un juez, por ejemplo, en materia familiar, dice... el hijo se queda con la mamá, se queda con el papá, o se divorcia y la casa se queda para la mamá, el terreno para el papá, o la pensión alimenticia se fija en tanto, la convivencia y todo lo que se determine en una problemática. ¿Ese es el juez o la jueza? Juez. Ahora, ministro. No, sigue magistrado. Ok, vamos a seguir la misma línea del divorcio. Okay. Tú te divorciaste, la sentencia... Eso no pasa. Ustedes cásense, crean en el matrimonio. Nada más están divorciando el 70%, pero aquí seguimos firmes creyendo en el amor. En el matrimonio. Bueno, se vale. Y hasta 3 veces o 4. La sentencia dice que mamá se queda con el hijo y el papá con la hija. Y entonces, evidentemente, mamá y papá van a decir, ¿por qué con uno si puedo quedarme con 2? El magistrado o la magistrada, en este caso, va a decir, ¿tuvo razón el juez para separarlos? ¿No tuvo razón y hay que reponer procedimiento? ¿O hay que modificarle? ¿Sabes qué? Esta custodia compartida tendría que ser 3 y 4 días o 2 y 2 días o 1 semana y 1 semana. O de plano la revocamos toda y la modificamos de cero porque estuvo mal o la confirmamos. Eso hace el magistrado. Pero ahí un abogado o alguna de las partes va a decir, no estoy de acuerdo. Fíjate bien, ya llegamos a la segunda instancia. Pero si alguien no está de acuerdo otra vez con esa sentencia, va a llegar con un juez de distrito. Justo me iba a brincar yo ahí me toca a mí esa parte. Nada más para abonar a lo que dice Cris, a mí me gustaría nada más hacer la connotación de que no es un magistrado ni una magistrada. Siempre trabajamos en colegiación. Existen colegiaciones que hay de 5 magistrados o hay de 3. En mi caso yo siempre he trabajado de 3. Igual el Poder Judicial también trabaja con colegiación de 3. O hay unitarios, perdón. Hay unitarios en algunas materias. Espérenme, pero aquí los tengo que interrumpir. Háganmelo mucho más sencillito así, justo, porque ya si nos vamos a las colegiaciones...
Yo quisiera, a ver, muy sencillo, ya ahí vamos, sí, juez, ya magistrado. Justo. Hay colegiaciones, ok. Colegiaciones que de un grupo de 3 magistrados o magistrados se reúnen para revisar la sentencia que salió en la primera instancia, esto es, que hizo el juez. Que no están de acuerdo, las partes van, impugnan y los magistrados en conjunto revisamos ese asunto. Entonces, lo padre de las magistraturas es que no nada más es una persona quien está estudiando el asunto. Eso es interesante saberlo, porque además sí cambias el rumbo de la vida de muchas personas. Totalmente. ¿No? De su día a día. A lo que se refería Dana es que al margen de que ya entendimos que un magistrado puede corregir, confirmar o modificar una sentencia y hace otra sentencia, esa sentencia en un colegiado que hay 3, a cada magistrado le tocan sus asuntos y yo voy a hacer un proyecto de cómo resolver ese asunto, ¿no? Ya sea que cambie, modifique y lo presentas ante el colegiado y se vota. Es decir, que cuando sale una determinación de un magistrado ya viene avalada por el colegiado, que son nosotros. Ok, y luego Tiene que ser, ministros. Y No, sigue de ahí, es lo que yo me iba a ir. Sí, un juez de distrito. Pongan mucha atención porque vamos a hacer examen. Porque además, si vas a votar por un juez de distrito y un tribunal colegiado. Entonces es bien importante. Es bien importante que sepan qué es lo que estamos tratando. Y va en la línea de cómo va el ciudadano, ¿eh? Lo estamos contando como va tu lucha, las fases que lleva un procedimiento. Una persona que esté en un divorcio, por ejemplo. Años que pueden tardar en un proceso. Claro. Sí, oigan, espérenme, nada más hago aquí acotación chiquitita. O para que te digan que por ahí no era, porque yo tengo un temita, ya luego les pido asesoría. Pues desde hace años, ¿no? 8 años. Entonces me aviento todo un proceso y en un juzgado civil y después de todo un tema, 2 años me dicen, pues muchas gracias casi por el chisme, pero aquí no era, ¿no? Aquí esto no se ve. No es la instancia. No es la instancia, ¿sí? ¿No? También y qué importante es que sepamos, porque yo ahí perdí 2 años y con abogados. Obviamente no lo hice yo, pero bueno, no era la instancia, ¿no? Qué importante es acercarnos a personas que sepan. Importante decirle a todos que nos escuchan que jueces y magistrados, o sea, es la primera fase en sede judicial estatal. El juez de distrito que ahorita te va a platicar, Dana, que ya es sede federal. Eso es bien importante porque ahora que recibas tus boletas... Van a ser estatales y federales, que fue lo que dijimos. 10 boletas. Y de muchos colores, que ahorita también es que veo el reloj porque también quiero hablar de las boletas. Pero bueno, luego nos vamos... Bueno, sigue un juez de distrito, que es tu tercera instancia, que tienes más breve, ¿no? Digámoslo así, los jueces de distrito, por ejemplo, se encargan de... Si tú sientes que la autoridad no hizo algo correcto, cometió alguna violación procesal, omitió algún derecho humano, violentó algún derecho humano que tú tienes, por medio de ellos interpones un amparo indirecto. Si no estás de acuerdo con esa determinación, siguen los magistrados de circuito. Federales. Y entonces, que son igual, trabajan en colegiación, federales, son de circuito, van por circuitos en diferentes zonas del país. Esa es la cuarta, ya puerta. En la cuarta. Y después la quinta, que le voy a dar oportunidad a Zule, que nos hable de los ministros. ¿Qué es lo que hace? Ministros. Yo creo que más bien, yo resumiría un poquito así, ¿no? Tienes tu primer puerta, no estás de acuerdo, te vas a tu segunda puerta, son los magistrados, pero ya no es una decisión unipersonal. La del juez es unipersonal. Sí. Y jueza. Y después te vas a tu tercera puerta. Perdón, pero magistrados hay salas unitarias familiares. Hay algunas. Y civiles. Sí. Son las ¡Qué barbaridad! Es que es todo Les prometo que les hacemos un mini resumen. Yo voy a hacer un acordeón. Y bueno, finalmente llegas a tu quinta instancia, que son los ministros, y son quienes tienen la última palabra. Es la última puerta que puedes tocar. Pero también, y ya podríamos entrar a más detalle, también depende del tipo del delito del que estemos hablando, son los fueros que corresponden. Sí. Pero yo creo que principalmente es cuando tú tienes una necesidad, tu primer respondiente es la policía. Es al primero al que le tocas la puerta. El policía te puede llevar al MP. Y se puede resolver en el MP o se puede hacer una carpeta y se puede judicializar. Pero yo creo que es importante. Es súper común, ¿no? Sí, que es judicializar por la eso carpeta. yo quise como regresarme un poquito, porque mucha gente me dice, es que yo voy al MP y no me hacen caso, es que en el MP me ignoraron, es que mi carpeta estuvo en el MP muchos años, no voy a votar por ti porque en el MP nunca me hicieron caso. Entonces, ¿cómo que no van a votar? Pero creo que es muy importante, o sea, haciendo ejemplos, ¿no? Sí. Que el MP no depende del Poder Judicial. El Ministerio Público depende de una fiscalía y es una fiscalía autónoma. Entonces, desde ahí es importante y por eso te digo, a mí esta parte me encanta porque la gente no lo sabía.
Nosotros, y más si nunca has tenido una necesidad, pues no tienes idea de cuál es la diferencia entre uno y otro. Y hoy esta reforma nos está permitiendo también acercarnos a la gente para poder explicarles estas diferencias y que ellos sepan, bueno, si tengo una necesidad tengo que ir aquí o tengo que ir acá, o como lo acabas de decir, en tu caso. Si yo hubiera sabido, no hubiera perdido 2 años. Si no hubiera perdido 2 años y ya me hubieran regresado mi dinero, tú sabes quién eres. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, no, claro. Pero también es importante lo que decía Zulema, muy importante, de las puertas. Si ya llega a la corte para elegir ministro, el ministro analiza aquellos casos que por trascendencia o importancia y le va a beneficiar a muchas más personas si el asunto llega allá. Y han llegado varios a la corte. Por ejemplo, las nuevas visiones, por ejemplo, de discapacidad, por ejemplo, el tema de perspectiva de género, perspectiva de infancia. Ha habido unas sentencias maravillosas. Sí, y jurisprudencias, ¿no? Este gran abanico. El tema de interdicción. Por supuesto. Ahí. El gran abanico que dio en 2011 la reforma de derechos humanos, que fue precisamente a partir de un caso que llega a la corte y que entonces es cuando los jueces y las juezas y todas las personas juzgadoras pueden analizar si las normas, la ley local es aplicable o pueden dejarla de aplicar para aplicar una internacional que beneficie más a las personas. Ya estamos complicando mucho. Sí, ya estamos con litis abierta aquí, ya está muy complicado. Bueno, ya ven, yo también medio he estudiado. Yo tengo que decir algo me la acabo de... que refería a Dana, ¿no? A ver, yo litigué y yo, al margen de que litigué, yo llevé un asunto de la hija de mi esposo y de eso hablo mucho porque yo lo viví 3 años, ¿no? Así. Y sí te tengo que decir, en el Poder Judicial es un poco distinto. O sea, en el Poder Judicial es su señoría. O sea, para empezar, el juez a veces te atiende. Pero un magistrado, Dana, o sea, cuando litigas es inalcanzable. O sea, de entrada es su señoría, ¿no? Y su señoría no recibe normalmente, y te hablo de un muy alto porcentaje. Pero eso es lo que está cansado de la ciudadanía. Claro, por eso es la sed de justicia hoy en día y eso es está la reforma. Y cuando ¿no? tú preguntas, ¿y qué quiere decir a puertas abiertas? Y lo comentamos en antesala. A ver, no vamos a hacer sentencias de una manera diferente. Las sentencias se hacen en un escritorio estudiando la Constitución y el Código, ¿no? O sea, pero ¿qué sí va a cambiar? Y cuando la gente a lo mejor dice, es que ya estoy cansada de que los candidatos digan ni de puertas abiertas y ciudadanía, y es que no se da. Quienes hemos litigado o quienes han vivido una problemática, la puerta está cerrada. Entonces, a mí me tocó, ¿no? ¿Y cómo es posible, no, que un juez, un magistrado no te abra las puertas? ¿Y cómo no puede escuchar a una niña, a un niño, no? La prueba dice que se quiere ir con papá y la jueza o la magistrada aferrada que porque es la mujer que se vaya con la mamá. O sea, hay cosas que tienen que cambiar, y cuando decimos de puerta abierta es que un juez, un magistrado, una jueza, una magistrada, esté con posibilidades de escuchar a ambas partes, de escuchar a la niña, de escuchar a los abogados, porque eso hará una sentencia más humana. Más humana, ¿no? Mucho más transparente, que yo creo que es algo que de lo que se está buscando o de lo que se ha hablado. A ver, hablando de a qué se comprometen ustedes que yo espero que todas lleguen porque tienen aspiraciones legítimas, pero aparte su trayectoria las respalda, pero aparte sus estudios. O sea, a mí me parece que no son ustedes mujeres que nada más dijeron, estaban viendo la tele, ¿no? Y que dijeron, ay, eso se ve bien interesante, yo le voy a entrar, ¿no? Porque además eso, y yo sí lo quiero decir, a mí me parece una irresponsabilidad. Quien lo está haciendo me parece una total irresponsabilidad. Creo que estamos hablando de la vida de las personas. Una sentencia cambia totalmente el patrimonio, el destino de las personas, ¿no? ¿A qué se comprometen? A ver, díganme 2 palabras así, de allá para acá. Prioridad, grupos en situación de vulnerabilidad. Es tu enfoque. Bueno, su enfoque, digamos, ¿me lo quieren dar? Sí, o sea, a ver, no quiero decir que los demás... Claro, no, pero todos tenemos una prioritario, línea. Claro. Grupos en situación de vulnerabilidad y sentencias con perspectiva de género, de derechos humanos que ya va, que es como general, y de infancias. Perfecto. Acá, ¿qué enfoque traemos? Bueno, tú 3 temas de transparencia, cañón. Combata la corrupción, transparencia, sentencias ciudadanas, cortas. Mira, yo creo que al final del día, el Poder Judicial del Estado de México, yo sigo reconociendo que es uno de los poderes judiciales el mejor que tenemos en el país. ¿Tiene todavía muchas áreas de oportunidad? Sí las tiene. Pero también quiero decir, por ahí se puede decir, el Poder Judicial del Estado de México es el Poder Judicial con más recursos del país.
pero es el Estado de México el que tiene más habitantes del país y es el que tiene más casos de todo el país. Entonces también esto puede radicar en una deficiencia técnica operativa porque necesitas justo más proyectistas, más jueces, más magistrados para poder atender los asuntos. ¿Qué necesitamos hacer? Buscar eficientar, hacer sentencias más cortas, sentencias más breves, sentencias que quizá te pueden llevar menos tiempo para que puedas enfocarte en las que verdaderamente necesiten más tiempo, que aquí ya tenemos a una experta en el tema que a lo mejor ella nos puede platicar un poquito más. Yo estoy haciendo mis pininos en eso, pero yo le apuesto mucho a la mediación. Hay muchas cosas que podemos sacar a través de la mediación. No, y urge. Claro. Y entonces tú tendrías que ir buscando hoy en este nuevo mecanismo del Poder Judicial cómo no tener 2,000 expedientes pendientes, sino desahogar. Ese es un número real, ¿cierto? Más o menos. Bueno, miles, y puede haber más, ¿no? O sea, se habla, no sé tanto del Poder Judicial, perdón que interrumpa, pero los ministerios públicos, hasta donde me quedé, traían un 300% de rebase, ¿no? O sea, en trabajo personal, ¿no? De repente. Solo en el año pasado hubo 335,000 expedientes en todo el Estado de México en materia civil y familiar. Oigan, que sean bien responsables también, no vayan nada más a denunciar. Pero esto representa el 75% de los asuntos que llegan al tribunal. La materia penal que todo el mundo dice, no, es muy peligrosa, sí, es la más escandalosa, pero solo es el 15%. La materia laboral, 3% de los asuntos. Casi todo es, perdón, casi todo es familiar. O sea, civil y familiar, que es lo que más le afecta a la gente. Los divorcios, las herencias. Claro, hay mucho trabajo. Yo sí creo. Yo para cerrar, cuando debiéramos a lo mejor como de transitar a que si hay divorcios donde ya hay más acuerdos, ¿por qué llegar a esa necesidad si a lo mejor podemos hacerlo a través de un convenio de mediación? Creo que ahí es a donde tiene que replantearse algunas estructuras del Poder Judicial. Lo digo con el mayor de los respetos, pero yo lo veo de esta manera desde una visión externa. Cuando tú llegas a un hospital porque se te rompió un brazo, una pierna, el doctor te la mete, te la cose y el doctor, o sea, ya está insensibilizado porque lo hace diario y tú dices, yo no podría hacer eso. Yo creo que llega un punto en donde jueces y magistrados atienden a uno y a otro 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 porque eso es lo que les toca, porque tienen así de expedientes que les rebasa. Creo que tenemos que convertir a un poder judicial más sensible, más ciudadano, más... ¿Simplificar, tú dirías? Además de simplificar, que tengas la oportunidad, como dices, de atender y escuchar que si el niño se quiere ir con el papá, valorar las razones por las que se quiere ir con el papá y no con la mamá. Y no que digas, no, a los niños les toca con la mamá, bye, vámonos. ¿No? Entonces necesitamos buscar el mecanismo que nos permita cambiar la circunstancia actual en donde todo sea como tan estructurado y a lo mejor meterle un poquito más esa parte ciudadana, pero claro que no puede ser de la noche a la mañana. Hay que revisar primero cómo vamos a desahogar o cómo se tiene que desahogar esa cantidad que se tiene. Ok, a ver, denme oportunidad acá, muchas gracias. Simplificar, bla, bla, derechos humanos, enfoque. Ok, justicia cercana, como lo he venido desempeñando durante los últimos 10 años de mi vida laboral. Yo sí creo que los magistrados somos seres humanos y que nos debemos a la ciudadanía, porque más allá de cualquier cargo como magistrado o juez, pues somos servidores públicos y vuelvo a la vocación. Eficientar los procedimientos como los he eficientado durante los últimos 10 años. Te platico mi sala, mi sección, en la ponencia que yo desempeño, yo tengo un rezago de 9 asuntos. Yo termino, por ejemplo, el año anterior, más o menos en febrero, a máximo abril del siguiente año ya lo terminé. O sea, voy muy rápido trabajando. Y imparcialidad, esto es no dejarte amedrentar por nada ni nadie. Yo creo que la justicia es como debe ser hoy en día. La gente tiene esa sed de justicia de la que hace rato estábamos platicando, donde la gente cree que la justicia nada más es para cierto sector de México, ¿no? Para ciertos grupos de poder de México. Yo opino que esas cosas se pueden cambiar. Yo creo que habemos personas que traemos la vocación de servir y que más allá de la vocación, que es la más importante, también traemos experiencia y capacidad. Y con eso podemos sacar adelante esta reforma judicial. Esas son mis compromisos. Perfecto, muchas gracias. Cristel. Gracias. Pues yo creo muchísimo en que la justicia tiene que llegar a todos los lugares. Hemos estado impulsando fuertemente iniciativas de esta justicia itinerante que tiene que también ser parte del Tribunal de Disciplina. Y que si llegamos, pues uno de los primeros cambios que haremos será precisamente una justicia digital. Es un procedimiento completamente en papel que se volvió obsoleto hace mucho tiempo y que la gente, imagínate, de Tejupilco o de Apasco, se tarda hasta 5 horas en llegar a Toluca para revisar una queja.
Me parece que esto es parte de todos de estas áreas de oportunidad en donde tenemos que ir avanzando hacia accesibilidad. Por supuesto, el tribunal tiene que ser itinerante y además, yo decía hace ratito, reglas claras. Pues por supuesto que reglas claras. Habrá situaciones que no se puedan cambiar porque la ley no se ha modificado. Y eso es un poco de lo que tenemos que explicarle a la ciudadanía. Claro, que no va a ser tampoco de la noche a la mañana, porque tú no puedes llegar y hacer lo que quieras porque también te riges por otra normatividad. Claro, o sea, el Código Procesal, y ahora tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que incluso nos limita y es regresivo para algunas normas en el Estado de México. Entonces, a mí me parece importante comunicarle a la ciudadanía que sí, el artículo 17 constitucional nos dice hay que resolver de fondo los problemas, los conflictos, pero no deja a un ladito los formalismos procesales. Sí, pero si la ley te establece que necesitas rigurosa etapas procesales, que no tiene, por ejemplo, la mediación como etapa obligatoria, es optativa, pues desafortunadamente no vamos a poder despresurizar los sistemas. ¿Qué se ha hecho? Pues la verdad es que me parece que por ahí tendríamos que seguirlo haciendo, motivando, inspirando, pero también, ¿por qué no? Llevando protocolos, lineamientos, pero también reformas de ley a la legislatura. Será bien importante que estos procesos de modificación en la ley pues realmente se lleven a cabo, porque de nada sirven nuevos jueces, nuevas magistraturas. Sí, van a estar como con amarrados. Las manos atadas. Porque la ley no ha cambiado, Diana. Eso es bien importante comunicarlo a la gente, porque no pertenece a las facultades del Poder Judicial modificar la ley. Pero sí, desde hace algunos años, el tribunal en pleno tiene la capacidad de iniciativa, es decir, presenta proyectos a la legislatura de modificaciones contundentes. Con esta posibilidad me parece que podríamos verdaderamente otorgar justicia. Y bueno, pues por supuesto que para mí me parece que el Tribunal de Disciplina, con esta nueva oportunidad que va a empezar de cero, pero a juzgar, porque el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo. El Tribunal de Disciplina va a valorar como pruebas. Cotidianamente se dice sin dientes, ¿no? Sin, como coloquialmente a veces se dice el Consejo de la Judicatura. Pero no tenía esta capacidad de inmediación. Nosotros le llamamos inmediación, esta cercanía con las personas, escuchar en audiencia, por ejemplo, y que pueda revisar pruebas, material probatorio. Eso no lo hacíamos porque éramos como la última parte del procedimiento en donde nada más decíamos la resolución, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ahora valorar pruebas, hacer verdaderamente un ejercicio jurisdiccional de entender toda la problemática y valorar cada una de sus partecitas, y ahora sí emitir una sentencia, eso me parecerá fabuloso y es la gran oportunidad que creo que... Oigan, a mí me encanta escucharlas súper apasionadas mujeres. Me encanta porque las escucho, las admiro. Pero ahora, no puedo dejar de lado pues lo que es, yo ya les pregunté a todo su enfoque, pero todas también conocen el mío, ¿no? Perspectiva de género, mujeres, derechos humanos de las mujeres, feminismos, etcétera. En este sentido, y no solamente de las mujeres, ¿no? Mujeres, niñas, adolescentes, infancias, ¿Qué traen? Sí, de la comunidad LGBT. ¿Traen algo en particular? Pues también se vale, bueno, no he estado ahí, o a grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué traen alguna propuesta en específico? Porque yo desde los grupos que estoy más cercana, ¿no? Los temas de violencia vicaria siguen durísimos. Hablábamos hace ratito, ¿no? Que entonces la definición en donde está, se han metido temas a la legislatura que a mí me parecen importantísimos de acecho, ¿no? Iniciativas de acecho, que eso es bien importante porque antes de un feminicidio, pues hay acecho, ¿no? Entonces, pero pues es como, pero le hizo algo, no, pero pues está todos los días afuera de mi casa o afuera de mi trabajo. Me llama 16 veces al día, bueno, pero no le está haciendo nada, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, estas iniciativas que ha habido de acecho son importantes. Bueno, ya sé que estoy hablando en otro punto, no el de ustedes, pero ¿qué hay? Y más, ustedes como mujeres, que siempre lo digo, no se trata solamente de que las mujeres lleguen a los espacios de elección popular, cargos de elección popular o de toma de decisión. Se trata de que ya realmente lleguen con una perspectiva distinta, una perspectiva de género y que realmente hagamos valer el ser mujeres, porque nadie más sabe lo que vivimos más que nosotras. Eso sí. ¿Qué traen por ahí? Fíjate, gracias. Es muy bonito lo que estás platicando porque a mí me apasiona mucho juzgar con perspectiva de género. Yo te platico, fui una de las pioneras dentro del tribunal donde actualmente estoy. Me tocó una sentencia, me tocó estudiar un asunto hace algunos ayeres, cuando recién empezaba todo esto de juzgar con perspectiva de género, de un caso de una persona que le practicaron una histerectomía. Esto es, le retiraron la matriz, útero, todo sin consentimiento. Ella no hablaba español,
era de origen mazahua, y si pues sin consentimiento el Estado le causó pues un daño irreparable. Violencia obstétrica. Aparte, y un daño irreparable porque pues jamás ella va a volver a poder procrear, ¿no? Entonces, dentro de este estudio que nosotros estuvimos analizando, eran carpetas y carpetas de investigación, llegamos a la conclusión de que el Estado tenía que pagar el daño que había provocado, tanto moral como la responsabilidad que tenía, ¿no?, con la ciudadana. Y también encontramos algo muy, muy importante y muy triste. En la ley del trabajo, el órgano reproductor masculino tiene un precio por la pérdida de este, pero el órgano reproductor femenino no lo tiene. Y es vergonzoso que a estas alturas de nuestra vida, en este siglo donde estamos hoy en día, no se considere el órgano reproductor femenino cuando es el creador de la vida. Entonces, para mí las sentencias de juzgar con perspectiva de género, por eso son tan importantes, para romper esos techos de cristal que aún tenemos. Entonces, esa es una de las propuestas, ¿no? Hablamos también de las comunidades con lenguas maternas, que entraba a la par con este asunto que te estoy platicando, pues también debe de estar en un punto muy importante. Es más, a mí me encantaría, por ahí vi la posibilidad de empezar a aprender alguna lengua materna, porque es indispensable. No tenemos los traductores suficientes. Sí los hay en el Poder Judicial, pero no hay suficientes. Se necesitan contratar y darles espacio, ¿no? Oye, perdón, o sea, bueno, hablando Enfoques. antes del enfoque de género, hablando de eso, apenas me acerqué con una persona de la comunidad mazahua para que me ayudara a grabar y explicarles qué está pasando en el país, porque todo el mundo hablamos y sí, mira la reforma y cómo vota, y quién les está explicando a ellos, ¿no? Estoy en el tema de lenguaje de señas también y en otomí, ¿no? Y quién les está diciendo a ellas qué está pasando y a ellos, ¿no? También. Ahora, a ver, la perspectiva de género, ya hay jurisprudencias que en materia también como de impartición de justicia, cuando hace sentencias, se convierte como en una metodología, ¿me explico? La perspectiva de género, entonces ya la Suprema Corte te dice cómo hay que aplicarla, ¿no? Que consiste justo en identificar estas desigualdades, reducirlas y bla. Ahora, yo te quiero decir algo, Diana. Yo creo que en el tema sobre todo familiar, porque el género no es igual a mujer, o sea, ¿no? La perspectiva de género no es igual, apoya solo a las mujeres. No, estamos hablando de hombres y mujeres. Y reconozco históricamente lo que todas ya sabemos. Yo apoyo, por supuesto, a todas las mujeres que han sufrido eso. En la Defensoría me tocó ver casos muy graves, pero también hay que reconocer algo. Dime tú qué piensas cuando llega papá y mamá en un divorcio y con un tema de guarda y custodia a decir yo me quiero quedar con mi hijo, y la jueza ¿qué va a resolver? ¿A quién se lo va a dar? ¿A mamá o a papá? Al niño o a la niña. Casi siempre a la mamá, al menos como medida precautoria. Y ahí, ¿qué pasa? O sea, los hombres en el tema familiar tienen un tema de desigualdad porque se sigue creyendo que la mamá, por ser la mamá, es la mejor opción. Y hoy justo en este mundo de igualdad, ¿quién te dice que no la mamá es la que trabaja todo el día y el niño está abandonado? Claro, no, yo creo que eso existe y lo sabemos. Y justamente por eso tenemos que hablar de qué significa tener perspectiva de género, pero que no simplemente, mucho, no siempre o sea, existe mucho. Significa inclinar la balanza hacia las mujeres, pero sí visibilizar que sí tenemos desventajas históricas. Pero, a ver, espérenme dos segundos, pero nada más para continuar acá. ¿Quién me faltaba de enfoque? Acá. Bueno, yo creo que uno de los principales elementos de un juzgador es el equilibrio, y tener perspectiva de género es ver desde los dos puntos de vista. Entonces, creo que en mi perspectiva sería trabajarlo de esa manera. Por supuesto que sí, visibilizar aquello que hoy todavía las mujeres necesitamos, que se haga saber y que se haga escuchar, pero nunca dejar de lado también la posición de los hombres, porque yo creo que para que este mundo sea mejor, para que todos como personas mejoremos, tenemos que caminar juntos, tenemos que caminar iguales, y no uno arriba del otro ni otro abajo del otro. Tenemos que buscar ese equilibrio como juzgadores para avanzar de la misma manera. Igualdad sustantiva. Hablar hoy en día de la igualdad sustantiva, la misma oportunidad que tenemos las mujeres las tienen los hombres. Solamente la única diferencia es que somos diferentes por fuera. Pero de ahí tenemos el mismo acceso, las mismas oportunidades. Somos personas, exacto. Oigan, a ver,
Es que oigan, es que quiero platicar con ustedes 2 horas. Para empezar, me tienen que dar otro episodio porque yo hay otros que quiero hablar de los divorcios y demás, porque de patria potestad, ¿no? Hay tantos temas, violencia familiar. Sí, bueno, claro, tienen que venir, ¿eh? Tienen que venir. Oye, pero hablando de perspectivas de derechos humanos, y voy a englobar a todas las perspectivas. En el caso de si llegamos al Tribunal de Disciplina. Van a llegar. Sí, ya lo vamos a decretar. Lo estamos decretando. A mí me parece fundamental justamente revisar estos procedimientos administrativos, estos informes de presunta responsabilidad administrativa con enfoque de derechos humanos. Porque casualmente no se mira como obligación de parte de la persona juzgadora. El ejemplo que ponía Majo, más allá de la perspectiva de género, pues tiene que aplicar una perspectiva de infancia, ¿no? Y habrá otras situaciones. ¿El interés superior del menor? Sí, por supuesto. Y habrá otras situaciones en donde, por ejemplo, les va a tocar a los jueces civiles que nada tienen que ver, nada tiene que ver con familia. Que de repente una persona con discapacidad tenga necesidad de apoyos y salvaguardas, que es una nueva figura. Y en esta nueva figura que se suponía le tocaba al derecho de familia, pues ahora va a tener que hacerlo de manera incidental, es decir, en un procedimiento chiquito aparte, y va a tener que mirar con ojos, con la perspectiva de discapacidad, esta nueva visión, pero así en muchos otros asuntos. Entonces, me parece que el Tribunal de Disciplina tendrá mucha responsabilidad de juzgar con perspectiva de derechos humanos para verificar si cumplió o no con su obligación, porque esta es obligación de jueces y magistrados, aplicar derechos humanos y todas las perspectivas. Que se agarre aquel que no entiende las diferencias entre las diferentes perspectivas y no las conoce. Oigan, pues se van a tener que poner a estudiar. Eso me gusta muchísimo. No ustedes, porque ustedes saben mucho, pero yo creo que muchas juzgadoras y juzgadores se van a tener que meter mucho más de lleno con este tema del tribunal. Eso está interesantísimo. Cambio medio radical el tema, pero una inquietud que yo escucho, porque bueno, pues al final todos estamos en la sobremesa, se hablaba de cómo van a mantener la autonomía. Una de las grandes preocupaciones que yo escuchaba allá afuera y que tengo que decir que incluso también mía, cómo si se crearon comités, ¿no? Se crearon tómbolas, etcétera. Tenemos así poquito tiempo, quiero hablar de esto y después de las boletas un poquito, pero primero, ¿cómo van ustedes a garantizar su autonomía, su imparcialidad, ¿no? Cuando lleguen. ¿Cómo sabemos eso? Porque la preocupación era, bueno, es que si va a votar la gente por ellos, pero entonces si va a haber gente que los apoye, pues entonces, ¿no? Y si hay comités, entonces pertenecen a un grupo. Y lo digo así de claro porque eso es lo que dice la gente allá afuera. ¿Cómo ustedes garantizan esa imparcialidad? Pues yo creo que es una convicción, ¿no? Es como el tema de la corrupción. O sea, ¿cómo garantizas que cuando seas servidora pública no vas a ser corrupta? Pues porque no soy una persona corrupta. ¿Cómo se lo dirías a la gente? ¿Cómo garantizar? Pues porque eso eso va a ser como una decisión personal. Por eso es bien importante que ustedes decidan y vean los perfiles y de manera informada elijan a sus jueces y magistrados. Porque va ahora sí que muy pegado con la calidad humana, ética y moral que tiene cada candidato. Y si no se dan la tarea de conocerlos, pues va a ser más complicado. ¿Cómo? Pues en una decisión personal de todos los días, de que si en algún punto llega algo, porque aparte no es tan fácil, o sea, va a tu carrera, tu prestigio, tu libertad, una sanción. Oye, pero o sea, que no a todo el mundo le ha importado toda la vida, por eso lo preguntamos, bueno, ¿no? Pero por eso ves ahora muchos presidentes municipales en la cárcel. Ojalá a muchos les hubiera interesado, ¿no? Pero... ¿no? Mira, yo creo que esta pregunta ya me la habían hecho y la respondo de la misma manera. Yo creo que es un tema de principios, ética e integridad. Y que por eso hoy ves aquí a 4 mujeres jóvenes, preparadas y con valores, buscando un espacio en donde nos hemos ganado. Sí, me consta. El estar aquí. Entonces, yo creo que ninguna de las que estamos aquí, perdón que me atreva a mencionarlo así y cada quien lo hará, pero no vamos a poner en riesgo nuestra carrera, nuestro prestigio, nuestra trayectoria, nuestra vida, nuestra familia, nuestra reputación. La independencia no es algo que esté como para decidir, ¿lo haremos o no? No se puede. Pero luego decía, ¿no? Desde acá les van a marcar una línea, ¿no? Y entonces eso es lo que la gente se preocupaba. Yo sí creo, estoy convencida totalmente de que el Poder Judicial no va a perder su independencia. O sea, el Poder Judicial es independiente a los otros poderes y que esta elección es totalmente ciudadana.
Por eso a mí me gustaría invitar a la ciudadanía a que salga a votar, salga a las calles a ejercer su derecho, porque esto es un derecho de nosotros como ciudadanos. Más allá como candidata, Danali también es una ciudadana. Y yo voy a salir este 1 de junio a ejercer mi derecho, porque no podemos permitir que sigan eligiendo por nosotros. Nos toca a nosotros elegir quiénes van a velar por nuestros derechos humanos como ciudadanos. Es así. Yo comparto lo que dicen todas. La verdad es que tenemos valores, principios, y creo que lo dicen nuestras trayectorias, nuestra historia de vida, de quiénes somos, cómo nos catalogan allá afuera. Me parece que eso es lo que tenemos, lo que nos hace ser. Y creo que desde el Tribunal de Disciplina, pues me parece que al tener la verdad legal en tus manos, que es el expediente, que ahora puedes tener un abanico de pruebas, por ejemplo, de actuaciones que antes no se podía por la propia configuración de cómo estaba el Consejo de la Judicatura, pues me parece que ahora se preserva mucho más la independencia, ¿no? Okay. Y sobre todo, pues que se hace un estudio meticuloso de todos los elementos que viven en este expediente y que es la verdad que conoce la persona que va a juzgar. Entonces me parece que es la gran oportunidad para tú dirías poderlo que ahora al fortalecer. revés, ven ustedes desde adentro con estos cambios una mayor autonomía. Perfecto. A mí me gustaría sumar, aunque no es mi tema rapidísimo, a mí me entusiasma mucho el tema del Tribunal de Disciplina, porque yo desde mi trinchera, desde hace 10 años, vieras lo complicado que es, Dianita, luchar dentro del sistema y no tener un órgano regulador que regularice. Sí, porque nosotros también, en mi caso como magistrada, pues ves muchas arbitrariedades y muchas cosas que no puedes contener, porque yo no pertenezco a ningún órgano fiscalizador, entonces te tienes que aguantar. ¿Y entonces quién fiscalizaba antes? El Consejo de la Judicatura. Pero como tú decías. Muy administrativo. Muy administrativo, Así sin es. acceso a pruebas. Sí, es más, todo se seguía en la Contraloría, en sus 2 áreas después de la reforma de 2017. Había una investigadora y una substanciadora y nosotros éramos una autoridad resolutora, es decir, resolvía al final con lo que te daban, ¿no? Que sí. Opinas que pero sí, hasta ahí. ¿no? Exacto. Y por ejemplo, si venía mal de origen, pues no cambiaba, ¿no? Y entonces ahí a mí me parece que una parte fundamental de mi propuesta es la prevención y he sido muy criticada, pero me parece que si esperamos a sancionar a alguien, es que ya afectó los derechos humanos de otra persona. No, y aparte ya no hay forma. hay de Exacto. afectaciones a derechos humanos a afectaciones a derechos humanos. Imagínate. No queremos ninguna. Entonces, tienes que prevenir desde la integridad. Oigan, a ver, y mi parte favorita, a lo que yo quería llegar, porque es duda genuina. Ok, yo ya voy el 1 de junio. ¿Va a haber cuántas casillas? ¿Ya sabemos? Sí. Las casillas son la misma cantidad que siempre más bien, en la misma ubicación de siempre. O sea, la gente va, Pero a ver, para decirle a todas y todos. Vamos, ustedes Son busquen menos. su Lo casilla. que bajó es porque no hay contiguas. Exacto. Es Ok. la casilla básica, pero normalmente tú tienes de la A a la J, de la J a la P, y de Digamos la P que a son la las Z. casillas grandes las que van a dejar para que la gente lo Ok. entienda más claramente. Y 1 ahí de junio, 8 de la mañana. les me invitamos a formo llegar con mi- temprano. Ok, ahora, estoy ahí. Yo inicié este episodio diciendo que eran más de 800 cargos federales, más de 90, 91 estatales. Yo voy a votar por ¿cuántos? Por los que 60. me toquen. 60. En el caso del Estado Ok. de México, En 60. muchas materias. 60 numeritos 61. tú puedes poner Yo voy a votar por en 60. esas 10 boletas. Sí. O sea, yo ya debería de conocer 60 candidatos, pues candidatas les está faltando visitarme porque conozco nada más aquí a 4. Si vas a tener 10 boletas, 10 boletas. 10 boletas. 6 son federales y 4 estatales. Cada una tiene un color distinto. Los colores no representan los partidos. Representa cómo vas a distinguir las materias, más bien como si es juez, el cargo, el juez, el magistrado, el ministro. A ver, ahí cómo vienen, por colores, si es juez, ¿qué color son los Bueno, jueces? las estatales, Las ¿no? en el caso Tenemos del la Estado de rosa México. de A ver, estas Presidencia. son las estatales. las estatales. El rosa, que es cargo para presidenta o presidenta del Tribunal del Poder Judicial del Estado de México. Azul. Las azules, Azul, la disciplina. que es para magistradas y magistrados de disciplina. Ok. La verde, Que es como para está aquí nosotros. Dana y su Ajá. servidora. La verde, que es para magistradas La blanca, y que no es de nada. magistrados del Estado de México. Y la naranja, que son jueces y juezas. juezas del Estado de México. Esas son Ok. las 4 boletas Estatales. estatales, que el color no representa ningún partido político. Eso es importante decirlo, ¿no? Porque luego Sí, se porque puede a mí la confundir. verde, yo nunca pensé, mi tía me dice, oye, es que
yo te promuevo, pero es que mis amigas dicen que ¿por qué estás con el partido afiliado? Y yo, no, No, son los colores que determinó el INE. Claro. Y en el caso del Instituto Electoral del Estado de México, pues siguió la línea, ¿no? De los colores, pero no tienen que ver absolutamente con... Es una Las elección federales. ciudadana, como lo dije hace Cristel, rato. a ver, explícanos federales. La morada, ministros de la Corte. Correcto. La azul como más fuerte. Plúmbago, es como azul plúmbago, ¿no? Como ¿Vale? azul, como... Ese ya me sonó muy Azul marino. Por eso le manosas así. Como Qué azul rico, marino, poco. vamos a Plúmbago. ponerle. Todo el mundo conoce, más o menos azul marino. Azul marino. Azul marino es sala superior. Ok. Como salmón, salas regionales. Electorales. Electorales, sí, estas son de los electorales. Para magistrados De circuito. de circuito, que explicamos hace rato la diferencia entre los estatales y los locales, los federales. Rosa Es pálido. Rosa pálido, ¿no? que se parece a la rosa de presidencia de local. la local, ¿no? Ok. Y luego vienen jueces de distrito, que es amarilla. Ajá, y me está faltando La tribunal de verde, disciplina. hay una verde que es el de La verde es disciplina. magistrados. No, Pero es más fuerte. aqua. Por No, eso no, tú como me verde decías, agua, he visto en como- tus redes que dice verde claro. Verde Sí, claro, y es azul correcto, bebé. la local. Yo he Y dicho todo azul pones bebé. azul bebé. Azul sí. bebé. Pero primero Ok. te van a dar las federales y luego las locales. Yo les digo que nuestra boleta es No la digas azul baby. plúmbago. No, baby shower, No, no. porque trae azul con rosa. Entonces yo les digo, es la boleta del baby shower. baby shower. Esa, Con esa esa ya. boleta. Es buen punto de referencia. Sí, ya, hasta yo sí me lo las tengo. aprendí. La boleta del baby shower, la azul con rosa. Ándale. Que fíjate que en el caso del Estado de México, a mí sí me gustaría invitar mucho a la ciudadanía a que voten por todos los cargos, por supuesto, pero que se enfoquen mucho en la elección local, porque los participantes, los magistrados, el presidente o la presidenta, los jueces locales, somos su primer acercamiento, somos la primera instancia, somos lo más cercano al Estado de México, a las y los ciudadanos. Entonces es bien importante que no se vaya a escapar ningún numerito de ahí. ¿Por qué? Porque son los garantes de los derechos humanos a partir de esta reforma, ¿no? A partir del 1 de septiembre somos los que estaremos al frente vigilando y resguardando pues, los derechos humanos de todos los ciudadanos y Ahora- las ciudadanas. Oigan, ¿Cómo se vota? exacto. A ver, ya tenemos segunditos porque además quiero que nos den sus redes para que si no les quedó claro bien el color, para qué están aspirando nuestras invitadas, que como ya se pudieron dar cuenta, cada una puede dar cátedra. A mí me encantan, de verdad las escucho y me Gracias. encanta. A ver, exacto. Ya llegamos, 8 de la mañana, muy temprano, se echan un tamal, ¿no? ¿No es cierto? Ya, bueno, Sí, para que desayunan. vayan desayunando. Llegan, ya, te pones ahí, 60 numeritos, va a tener nombres. Bueno, en nuestro caso, digamos, hablamos de dos boletas, la azul y la verde. Tú llegas después de tu tamal y entonces agarras la boleta azul y vas a poner, del lado izquierdo tienes mujeres y del lado derecho tienes hombres, todas en el mismo sentido. Y tienes recuadritos arriba y entonces solo tienes que escribir el Número 16 en la boleta azul, el número 19. No chocamos, ¿eh? No, Tienes no. hasta 3 lugares para Sí. poner. Entonces, tres favoritos. O sea, nosotros la lo boleta tenemos que poner. azul, sí, claro, el tú- número de a la ver, persona. Dependiendo de Ojo, los cargos, haz de cuenta, dependiendo de las posiciones que hay, por ejemplo, en la materia civil, en mi caso. En la materia civil hay 3 lugares para mujeres y 2 para hombres. Entonces, en el IEM sacaron unos acuerdos, unos lineamientos donde dice que las boletas va a venir con 3 espacios para mujeres y 2 para hombres. Esto quiere decir que tú puedes votar por 3 ciudadanas para el cargo de magistrada civil. En mi caso, voy en la boleta verde claro con el número 01. Es muy importante, no es 1, es 01. Oigan, a ver, espérense, pero entonces uno va a llegar y le escribo yo el nombre, o sea, y puede No, llegar la el gente con un número. acordeón, Claro, pero podemos llegar con acordeón, Sí, nos van a dejar el pasar con INE papeles. Yo Sí. creo que es importante 2 cosas. Primero, yo les invito a reflexionar porque siempre el acordeón es una connotación negativa. Pueden llevar Sí, un bueno. indicador del voto, pueden Sí. llevar Bueno, sí, una un acordeón. guía, pueden Una llevar guía un... ilustrativa. Sí, Llamémosle pueden guía llevar, ilustrativa. pero es correcto porque no te vas a aprender 60 nombres, No, 60 números, 60 colores. Tú No me sé puedes ni el nombre llevar... completo de mi Ni familia. nosotros, ni Zulema. nosotros que Claro. estamos en el medio No. conocemos a todos los candidatos. Claro. Eso es impresionante. Entonces puedes llevar nos una guía van a ilustrativa. permitir llevar, ok. Claro. Entonces busquen a sus candidatos, a un sus candidatas indicador del y voto. lleven un indicador, un Una manualito, guía. una guía, para que no Y se escuche tan mal. entonces, Yo no- acordeón nunca hice. no es muy complicado, solo ubicar la boleta, en el caso, ya hablamos del azul, la verde, ¿qué tienen que hacer? Agarran la boleta verde y escriben el 13 y el 01. 01. La Punto. primera de la línea. Punto. Y 16 y 3, 19. Y 16 y En las 19. de las en las azules. Esos ya me los sé. Ok. El azul Vienen en mi baby voto. shower. Ah, no, no es secreto. 01 en la verde, 13 y en la azul. Sí. Yo creo que, a ver, lo importante hoy es que nos cambiaron la jugada. No es difícil.
Okay. Simplemente nos cambiaron la mecánica. Lo más importante es que tengamos las ganas de sí salir y votar. Pero recuerden algo que yo sí quiero dejar muy en claro. Okay. Votar es un derecho importante, pero también es una obligación. Y para poder tener la cara, para poder exigir a nuestros gobiernos, a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a nuestros diputados, tenemos que salir y votar. Yo creo que también eso es algo muy importante. La gente me ha dicho, oye, pero es que, ¿cómo? Pues siempre hay que meten cosas, que la corrupción. A ver, si hubiera 100 ciudadanos y se hacen 100 boletas y van y votan los 100 ciudadanos, ¿cómo habría margen de corrupción? Nosotros mismos damos pie a que esto suceda. Sí, el abstencionismo, Claro, ¿no? yo les invito a que no lo hagan, vayan, voten. Es un momento histórico y pues no es difícil y lo reiteramos. Verde 1 y 13 y 13. 0, 1. 0, 1 y 13. Me sí. encantó tenerlas aquí. Se los dije, el tiempo iba a correr rápido y nos quedan muchas cosas por platicar. Yo las invito a que nos sigan en redes, a que sigan Somos Todas, pónganle ahí, suscríbanse, porque además estamos también en YouTube, entonces pueden ver esto cuando quieran. Sigan la página de The Gender Tank, que también es importante, y las redes sociales de cada una si quieren mencionarlas para que vean ahí con mayor profundidad sus propuestas y chequen las trayectorias de estas grandes mujeres que hoy nos hicieron el favor de acompañarnos aquí en Somos Todas. Gracias. Yo estoy como @MajoBernalB, así me encuentran en todas las redes sociales. Y ojalá las podamos compartir ahí también. Y número y color. Boleta verde, número 13 de la suerte, Bernal Ballesteros, María José como la cantante. Muy bien. Canta. Ok, yo soy Zulema Martínez Sánchez, boleta azul, mi número es 16 y mis redes son Zulema MTZS. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ay, gracias. Gracias. Yo soy Blanca Danali Argumedo Guerra con la boleta verde con el número 01 y mis redes sociales son Danali Argumedo. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias. Gracias, yo soy Cristel Posas, me ubican en mi página de internet cristelposas.com, mis redes sociales Cristel Juno en Posas o Cristel Posas, así me encuentran en todas las redes sociales. Soy el número 19 en la boleta azul bebé o baby shower. Y muchas gracias por el espacio, Diana. No, es siempre gracias. un agasajo y gracias por tu generosidad. No, gracias a ustedes. Y ya que sean magistradas, a mí me prometieron puertas abiertas, así que las vamos a tener aquí otra vez. Seguro. Muchas Claro gracias que y sí. hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Adiós. Voten. 1. Esto es Somos Todas, un espacio de conversación y análisis para las mujeres en todas sus diversidades. Acompáñanos, porque somos diferentes, pero compartimos historias. Ellas somos todas.